están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando de, aquí en TV Senado. Hoy vamos a hablar de economía. El gobierno anunció un segundo tiempo que está marcado por un escenario económico muy complejo, con todos los niveles por debajo de lo que se había proyectado, por debajo de las expectativas. Y en este escenario entonces está además pidiendo la aprobación de las reformas estructurales. Para tener una visión de lo que está pasando en materia económica en el país, vamos a conversar con dos senadores que integran las comisiones de Hacienda y de Presupuesto. Estamos junto al senador José García Ruminot, senador de Renovación Nacional. Bienvenido por la Araucanía Sur. Gracias por estar en Hablando de. Y también nos acompaña el senador Carlos Montes, jefe de la bancada del Partido Socialista y además representante ahí por la circunscripción de Santiago Oriente. Vamos a hablar entonces de materias económicas, tomando en cuenta primero la frase de la presidenta Michelle Bachelet, senadores, que anunció hace pocos días que sin crecimiento no habrá reformas. Y coincide con la proyección del Fondo Monetario Internacional, que ha bajado esta proyección de crecimiento a 2.5 de 2.7. ¿Qué es lo que va a generar en concreto esta baja de proyección y los dichos de la presidenta, senador Montes? Mire, yo creo que es bien importante profundizar en qué está ocurriendo, por qué la desaceleración, desde cuándo la desaceleración. Porque uno lee los informes del Banco Mundial, por ejemplo, y dicen que la desaceleración en Chile y en América Latina empezó el 2011, empezó gradualmente el 2011, hay periodos, en momentos que se ha agudizado, se ha acelerado más la desaceleración y otros momentos menos. Entonces, ¿por qué se produce esto? ¿Cuál es el factor principal? Y una constante que hay en los países de América Latina son los países que están más vinculados a China. O sea, que las materias primas están exportándolas a China. Entonces son economías que terminaron siendo muy dependientes del ritmo de crecimiento de la economía china. De distintas maneras, estoy pensando en Brasil, en Argentina, Colombia, en Venezuela. Colombia un poco menos, ¿eh? Pero estos tres que están hoy día creciendo, están en recesión, ¿eh? Están para atrás. México, en cambio, no. México está creciendo porque es una economía que está mucho más vinculada a la economía norteamericana, que está en un momento de repunte. Entonces, esto hace que nuestra desaceleración no tenga un factor puramente circunstancial, coyuntural, interno, porque esto cruzó todo el gobierno de Piñera, así, a un ritmo como es, gradual esto. Entonces, ¿cómo se remonta esto? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. Algunos dicen, toda la desaceleración se explica porque hay cierta incertidumbre por las reformas. Yo creo que es una manera de simplificar las cosas y una manera de tratar de evitar las reformas, ¿eh? Yo sé que es un factor que influye, no digo que no influya, pero eso no explica más allá de un 20%, 25% de la desaceleración. El grueso de la desaceleración tiene otro factor. Y eso nos hace preguntarnos qué tenemos que hacer ahora para esto. Después de tener 10 años en un determinado tipo de crecimiento, ¿qué tenemos que hacer para recuperar el crecimiento? Dar cierta seguridad a los actores y ponerse de acuerdo con los actores económicos acá, está bien, pero ¿basta con eso? Y yo en ese sentido creo que hay que pensar muy seriamente en cambio, iniciar lentamente ciertos cambios estructurales. Un Estado que tiene una actitud distinta frente a la economía. Por ejemplo, el tema de productividad. El tema de productividad no va a surgir espontáneamente en la economía. No ha sido así, no es así. Y en esto yo creo que, por ejemplo, en capacitación, hay un estudio de la Fundación Chile que dice que hay como 15 factores, 15 puestos de trabajo que están con necesidad de gente más calificada. Yo tendría un plan de capacitación para esa necesidad, no para cualquier necesidad, y no solamente ante la demanda de las empresas, sino que ante el estudio que se hace. Esto se hizo una vez ya, y yo lo valoro mucho, aunque fue por el lado afuera de la ley, que fue Evelyn Matei. Evelyn Matei lo que hizo, dijo, aquí faltan conductores de máquinas de herramientas, faltan conductores de camiones. ¿Qué es lo que hizo? Formó 2.000. 2.000, dése cuenta lo que significa. Y destinó recursos del Fondo Cense a esto específicamente de una manera creativa, por decirlo. Vamos a hablar precisamente de capacitación y de productividad Y más adelante. eso yo lo que estoy diciendo como una actitud distinta al Estado. Este es un ejemplo de un Estado que busca incentivar de una manera distinta solamente con variable macroeconómica de política fiscal o política monetaria. Me gustaría también conocer la opinión del senador García respecto a esta desaceleración. ¿Usted coincide aquí con el senador Montes que solo sería este factor externo en el gran grueso de la desaceleración? Esto de que China estornuda, nos resfriamos todos los países que estamos vinculados, o usted también coincide con muchos parlamentarios de su sector, con la desconfianza que hay en el empresariado, en los propios consumidores, con este clima que se ha generado con las altas expectativas de las reformas que ha prometido la presidenta Michelle Bachelet? No, yo creo que es una mezcla de cosas. Ahora, sí pienso que el tema de las reformas
incide más que el 20% que señala el senador Monte, porque aquí lo que ha ocurrido es que en muy poco tiempo hemos tenido una reforma tributaria aprobada bien mayoritariamente. En el Senado creo que hubo un voto en contra. Ahora se está discutiendo una reforma laboral y entonces uno se pregunta si las empresas chilenas que si uno las compara con el mundo son en general empresas pequeñas, empresas que tienen que competir, particularmente las que exportan ya sea bienes o servicios, y que en tan poco tiempo las hacemos tener que asimilar reformas tan profundas como es una reforma tributaria y lo más probable también una reforma laboral. Entonces yo creo que ahí ha faltado prudencia, ha faltado realismo, ahora que hablamos tanto de realismo. Realismo sin renuncia, como dijo la presidenta. Ha faltado poner también el tema del crecimiento económico como un elemento central de las prioridades del país. Yo creo que cuando la nueva mayoría gana las elecciones presidenciales, muy de la mano con una persona que es muy querida por la ciudadanía, que además tuvo un primer gobierno muy valorado por la ciudadanía, como es el caso de Michelle Bachelet, entonces la nueva mayoría, a mi juicio, se olvidó del crecimiento económico y pensó solo en redistribuir. Y de ahí entonces el impulso a la reforma. Y ahora que las cifras comienzan a ser muy lentas, volver a entender de que el crecimiento económico tiene que ser una prioridad nacional y que lo reconozca la propia Presidenta de la República, a mí me parece un primer buen paso para poner las cosas en su lugar. ¿Coincide usted con el ministro de Hacienda que dijo hace algunas semanas que la política estaba contaminando la economía, tomando en cuenta los escándalos políticos que han bajado la confianza de la ciudadanía y también de los empresarios? Sí, yo insisto que yo creo que esta es una multiplicidad de hechos, una multiplicidad de factores y al final todo influye, pero aquí claramente tenemos en el sector minero una baja en el precio del cobre. Hoy día vienen mejores noticias, dicen que a fines de año el cobre probablemente podría recuperar en 3 dólares la libra. Eso hace que la inversión minera obviamente se detenga, pero yo creo que además tenemos detenidas gran parte de las otras inversiones. Por ejemplo, en materia de educación superior, yo creo que hoy día no hay nadie que esté invirtiendo. En materia de colegios particulares subvencionados, hoy día no hay nadie invirtiendo, porque ese tipo de reformas también ha generado una tremenda incertidumbre. Y cuando uno suma al final los distintos sectores que por distintas razones no están invirtiendo, uno se da cuenta por qué tenemos indicadores negativos en materia de inversión. Ahora, no estamos hablando solamente de las grandes inversiones, estamos hablando también del consumo, de cada uno de nosotros que también, según la encuesta de IMARC, ha bajado la confianza en 1.8% en el mes de junio, con uno de los peores niveles desde el año 2009. Esa falta de confianza de parte de los consumidores, han bajado también, senador Monte, las expectativas de los empresarios respecto a la economía. ¿Se debe solo a la coyuntura internacional? Yo creo que no, que esto va teniendo efecto en la medida que la aceleración avanza, se va sintiendo en los indicadores, obviamente los consumidores van adecuando su expectativa a eso. Aunque se ha ido muy lento, ha bajado muy poco la demanda, el consumo respecto a la desaceleración de la economía. Yo creo que nuestro problema es básicamente de inversión en este momento, ¿no? O sea, básicamente más que de consumo. Pero yo quiero referirme a una cosa que dice Pepe, porque esto más que una cuestión puramente de debate coyuntural político, es un problema que los técnicos, los especialistas que dedican todo el tiempo a esto, deben profundizar en esto, y con las cifras y con todo. Uno lee estudios y va viendo, pero yo creo que el error que se cometió para atrás es no darse cuenta que venía una desaceleración desde el 2011 y no darse cuenta cómo gradualmente iba impactándonos a nosotros. Entonces, y uno dice, Velasco, por ejemplo, cuando era ministro de Hacienda, ¿él anticipó eso o no lo anticipó en absoluto? O sea, ahí se gastaron $9.000 millones para evitar una crisis.
pero no para fortalecer la estructura productiva, cosa que yo creo que mirado desde ahora fue un error. ¿Y ustedes como parlamentario, usted como economista, se dio cuenta de esta situación desde Mire, el 2011 yo me di con la cuenta de algunas profundización del cosas. Yo por lo 2013? menos le hice ver de que había que destinar parte de los fondos que teníamos en tratar de invertir en energía solar, por ejemplo, y tener un proyecto potente en energía solar, en capacitación, en modernización de la pyme, en esa época, en ese debate. Pero yo lo que veo es lo siguiente, se empieza la desaceleración, pero además nos coincide a nosotros lo que viene desde afuera con un cierto ciclo también interno. Entonces uno habla con la gente del retail, entonces le pregunta qué perspectiva hay de crecimiento del retail al ritmo que creció antes. Entonces a mí me dicen, hay 70 malls. La posibilidad de crear nuevos malls es muy marginal, porque se instaló mall en la economía. Lo mismo ha pasado con el sector financiero. Chile tuvo la audacia o la visión de alguna gente de decir, aprovechemos el sector financiero para crecer. Entonces tratemos de mejorar el riesgo país. Y eso no significaba crecimiento permanentemente. Pero eso llegó a un techo, es muy difícil superar el nivel que logramos eso. Entonces coincide este tema estructural con algo también cíclico que tiene que... Entonces uno se pregunta, ¿qué motores de la economía, quiénes van a mover la economía de aquí en adelante? ¿La movió la minería, la movió el retail, la movió el sector financiero como motores principales? Entonces yo el otro día le preguntaba a los asesores del ministro de Hacienda, Valdés, ¿por dónde va a crecer la economía? ¿Qué es lo dinámicamente? Siempre va a haber alguna inversión marginal, pero ¿cuáles van a ser los motores? Entonces me decía, con el cambio, el tipo de cambio, lo más probable que sea exportación. Exportación de sectores que estaban en el borde, que no podían porque el precio era, las divisas estaban como estaban. Puede ser. ¿Cuánto puede ser? Esa es la pregunta. Entonces, ¿o qué otras cosas? Yo en esto creo y estoy convencido de que todo eso es muy valioso, hay que estimular inversiones de esa naturaleza, sobre todo productivas. Pero paralelamente con eso hay que pensar en nuevas cosas. O sea, doy un ejemplo, ya daba el de capacitación, pero doy un ejemplo. ¿Por qué Chile no puede estudiar con China, tener un tren de la mejor calidad de Santiago a Puerto Montt ahora? Y nosotros ponemos un tanto y ellos quieren, están ofreciendo eso. Nos lo hacen signo con el Estado, porque tiene una cultura y una forma. ¿Por qué no nos metemos en un proyecto de energía solar que apuramos la investigación, como se decía, la innovación? Esas cosas tan absurdas que nosotros tenemos un Estado pasivo. ¿Sabe quién está instalando la empresa de energía solar en el norte? ¿Sabe de dónde vienen los trabajadores y los técnicos? No, los búlgaros. Trajeron trabajadores y técnicos búlgaros para instalarla acá en Chile. ¿Y por qué nosotros no hemos preparado para energía solar cuando todo el mundo dice, cuando mucha gente dice que Chile tiene la principal potencia de energía solar del mundo y que podemos llegar a tener una producción que abastezca buena parte de América Latina? Y esos son cambios estructurales, senador, que podrían ser a mediano y largo plazo. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, Pero senador no, es que esto García? tiene que ver con el rol del Estado. O sea, un Estado que no es tan pasivo frente a todas estas cosas, no solo espera que se mueva el mercado. Es decir, que no prevé reacciones, sino que además haga cambios estructurales. Proceso. Senador García, ¿qué hacemos con la economía? Se dice que de aquí a fin de año ya no hay posibilidades de que este crecimiento pueda aumentar. Incluso el ministro de Hacienda ha dicho que incluso puede bajar del 2,5%. ¿Qué hacemos entonces para generar las confianzas que se necesitan los consumidores, para generar la inversión, para hacer, por ejemplo, que los empresarios no tengan expectativas que estén al margen de considerarse como pesimistas? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que hay que revisar las reformas, la reforma tributaria que ya está aprobada, la reforma laboral que está en curso. Hay que revisar, y en eso el ministro de Hacienda lo está haciendo bien a mi juicio, el gasto público, porque nosotros llevamos varios años con déficit fiscal, déficit efectivo. Y eso, seguir con ese ritmo, a pesar de que nosotros tenemos buenas espaldas, Chile podría seguir endeudándose, el fisco chileno podría seguir endeudándose, pero también yo creo que también estamos un poquito ya en los límites razonables. Ya después Chile empezaría a tener empréstitos a tasas de interés más altas, pasaríamos a tener un mayor riesgo país. Por eso yo también creo que estamos en ciertos límites ahí. Pero yo creo que, por ejemplo, respecto de la reforma tributaria, para ser bien preciso, nosotros en la reforma, y con el senador Carlos Montes participamos mucho de la discusión, de la aprobación, en fin, quedaron dos sistemas tributarios. El sistema de renta atribuida, con una tasa del 35%, y un sistema de tributación de integración parcial, que se llama, porque se tributa en base a la tributación personal es en base a los retiros, no en base a las utilidades totales.
El Servicio de Impuestos Internos dice que está trabajando en las circulares, una enorme cantidad de circulares para hacer compatibles estos dos sistemas, para hacer que convivan. Yo la verdad es que cada vez escucho más personas expertas que dicen que eso es imposible, que tener dos sistemas y complementarlos, hacerlos que interactúen es prácticamente imposible. Y por ejemplo, una persona que yo escucho con harta atención es el actual rector de la Universidad San Sebastián, me parece, el exministro de Economía, Lavado. Hugo Lavados. Hugo Lavado, que fue ministro de Economía, de haber sido del primer gobierno de la presidenta Bachelet, o tal vez del presidente Lago. Pero él lo ha dicho muchas veces, y así también otros economistas, de manera bastante transversal, de pensamientos ideológicos bastante transversales. Entonces yo digo, cuando distintos especialistas que piensan distinto, pero tienen un denominador común y todos señalan de que esto de tener dos sistemas tributarios complica mucho las cosas, dificulta mucho la comprensión que tienen que tener los inversionistas respecto de nuestro sistema tributario para decidir con qué tasa de impuestos evalúan sus proyectos, invitarlos en el fondo a que inviertan, a que despejen sus dudas, dejar la incertidumbre. A mí me parece que sería una buena cosa. Vamos a dejar Ahora, el tema, ¿le parece, senador García, pendiente de la reforma tributaria? Porque es un tema que queremos tocar completo en un bloque de Hablando de. Vamos a una muy pausa bien. comercial Muy y bien. regresamos entonces conversando aquí de economía en nuestro capítulo de hoy. Y estamos de regreso aquí en esta conversación en el capítulo de hoy de economía en Hablando de. Y estamos junto a los senadores José García Ruminot y también Carlos Montes para hablar precisamente en este bloque sobre la reforma tributaria. Usted dejó ahí la pelota rebotando. Usted dijo, algunos expertos en economía dicen que estos dos sistemas que se han propuesto no van a funcionar. Y yo les pregunto a ambos, ¿por qué se aprobó entonces la reforma tributaria con dos sistemas si había plena conciencia de que no iba a funcionar? Senador Montes. Mire, la manera en que se cerró la discusión, yo encuentro que fue muy precipitado, ¿no? Porque venía una propuesta del Ejecutivo que desde el punto de vista técnico tenía un concepto muy cuestionado, que es el de renta atribuida, como forma de garantizar de que los que generaban rentabilidad tenían que pagar tributo de alguna manera. Bueno, y todo esto bajo el supuesto que no se podía desintegrar lo que era el impuesto a la renta de lo que era el impuesto a las empresas. Y se quedó integrado. Yo a esta altura me he convencido de que eso es lo que no funciona. O sea, que hay que tener un sistema para las personas, un sistema para las empresas y una forma de cruzarse. ¿Por qué se aprueba entonces? No, esto se aprueba porque fue una solución técnica, política, negociada, ante la todo esto dentro de un debate técnico, entre paréntesis, Sí, porque absolutamente. aquí ¿No hubo presiones políticas de parte del gobierno para esta aprobación? todos coincidimos que la renta atribuida era algo a lo menos incierto, que no sabíamos a lo que llevaba. ¿Eh? Pero yo quiero decir sí, que en la discusión sobre la reforma tributaria hay dos discusiones. Una es esta técnica, que coincidimos, y con Lavado y con los demás, pero otra es lo profundo, lo serio. ¿Qué es lo que es esta reforma? Esta reforma tiene tres componentes estructurales, que no es el sistema, sino que lo estructural es, en primer lugar, que sube el porcentaje de la recaudación del PIB, 3 puntos. Si el PIB sube, bueno, pero 3 puntos. Y ese fue un acuerdo que todos lo apoyaron, porque se necesitaba para ciertas acciones del país. En segundo lugar, aquí se terminan muchos privilegios, algunos que no nos imaginábamos que existían. Ahora el goodwill hemos visto en los últimos días el alcance que tiene. Y se termina, yo calculaba que son como 20 privilegios los que logramos terminar, que eran una forma de estimular la inversión por la vía de darle demasiados privilegios a las grandes empresas. Fue una de esas. Y en tercer lugar se crea una cosa que no se ha valorado en todo el alcance que tiene, que es la norma antielusión, que traslada el peso de la prueba desde impuestos internos a la persona que le dice, mire, usted no está actuando bien. ¿Y esto por qué se hace? Y nos permite aprobar una cosa, que es la pasada de los capitales que van sin impuestos pagados y se meten en paraísos fiscales. Circulan por los paraísos fiscales. Antes no había absolutamente ningún control. Ahora, ¿en qué quedamos?
que primero tiene que declarar que va a pasar por los paraísos fiscales. Segundo, que al salir de los paraísos fiscales tiene que decir cuánto ganó y qué hizo con la plata, qué hizo con los recursos que ahí invirtió. Y la norma antiilusión es la que le permite controlar eso. Esto lo están aplicando varios países, no es solo esto, es una cuestión europea, y Estados Unidos está entrando en lo mismo también, porque Estados Unidos suspendió la circulación de sus capitales por paraísos fiscales, tanto que muchas empresas cambiaron de sede, justamente por eso. Porque esto distorsiona mucho. Hay un combate en el mundo contra los paraísos tributarios. Exacto. Eso es... Nosotros lo que hicimos eso, estaba en la ley así, que no pasa, pero al final en la presión y en la negociación quedó con esta norma antiilusión que es tremendamente importante. En la presión por parte del ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, porque además él lo planteó como una reforma perfecta. No, yo creo Eso que fue un lo que él señor calificó. que yo valoro mucho, que él compró esto, ¿no? Que fue un cabro de joven, que un abogado experto en tributarismo, y lo nombro, Safie, yo creo que salvó la reforma en la medida que nos permitió a nosotros aprobar eso porque había esta norma, porque si no nosotros no íbamos a mantener todos los privilegios asociados a esto, porque eran muchos los privilegios que fuimos descubriendo. Pero ahora estamos trasladando el debate a algo que aprobamos hace un año, el 8 de julio creo que se firmó el acuerdo del 2014 y estamos ahora queriendo hacer cambios nuevamente, una reforma que ya está aprobada. Ahora es que los cambios son en un nivel, no en este nivel. Y yo no sé si Pepe, pero yo creo que entendemos que este no es lo que va a cambiar, no son estos objetivos fundamentales estructurales. Lo que va a cambiar es cómo se concretan en los procedimientos, porque los procedimientos todo indica de que hay cuestiones que hay que superar, porque como él dice, y yo también tiendo a pensar como él, que cruzar los dos sistemas al interior de un mismo holding, al interior de una empresa que tiene un sistema por arriba, pero las empresas que dependen de él tiene otro, es una cosa que al menos uno que no entiende de contabilidad financiera y todo esto, a mí me parece muy difícil. A nosotros le preguntamos no sé cuántas veces, tuvimos reuniones privadas con los técnicos, los parlamentarios, los senadores de la nueva mayoría, tuvimos reuniones privadas con los técnicos. ¿Es posible o no es posible? Al final quedamos en duda, pero había por lo menos muchos técnicos que decían, es posible. Y ahora, ¿es posible? Se lo pregunto a usted, senador García, y le voy a dar un dato de cifras que de hecho se entregaron hace un año cuando se aprobó esta reforma. El ministro Arenas, el exministro, la proyectó con un PIB de 4,9%, pero estamos ya viendo un crecimiento de 2,5%, por lo tanto no estamos en esa cifra real. Si bajamos en 2 puntos el PIB, que es lo que estaría ocurriendo en este momento, en relación a lo que se había proyectado en principio, la recaudación podría ser mermada en $1.000 millones al año. $1.000 millones al año. Por lo tanto, le pregunto, ¿está realmente financiada la reforma tributaria como se planteó hace un año? O sea, yo creo que la reforma tributaria va a generar los 3 puntos del Producto Interno Bruto, eso lo creo. El punto es que nos golpea también duro el precio del cobre, por eso la noticia de hoy de que el cobre volvería en torno a los $3, ojalá se concrete. 2,77 se había hecho hace una semana. Ojalá se concrete. Sí, algunos dicen 2,8, otros están un poquito más optimistas y dicen 3. $3 por libra. Ojalá eso se concrete, pero además tenemos un problema de un gasto fiscal galopante. Este año, 2015, el gasto está creciendo más o menos en torno al 10%. Va a generar un déficit fiscal equivalente a 3 puntos del producto y no estamos financiando ninguna de las reformas emblemáticas del gobierno. Y ahí están las palabras de la presidenta. Porque este año hay ingresos por reforma tributaria, pero no hay estrictamente desembolso por ninguno de los proyectos que se tuvieron presentes para ser financiados con la reforma tributaria. Por ejemplo, en materia de educación, yo creo que prácticamente no estamos financiando nada, porque todo lo que dice relación, por ejemplo, con sustituir con recursos fiscales el término del copago, comienza el 1 de enero del 2016. Carrera docente, si es que nos ponemos de acuerdo y si es que sale el proyecto en los próximos meses durante este año, también debiera comenzar a generar mayor gasto fiscal a partir del 1 de enero del 2016. Gratuidad. En la educación superior, la presidenta lo anunció en su mensaje del 21 de mayo y dijo vamos a comenzar a través de una glosa en la ley de presupuesto a partir del año 2016. O sea, este año no estamos haciendo una inversión significativa en el mayor gasto de educación y sí estamos recibiendo recursos por reforma tributaria. En materia de salud, este año se pusieron en el presupuesto los $1.000 millones, que es el compromiso de estos 60 hospitales, 20, porque son 60 hospitales, pero en distintos niveles
de ejecución, 20 terminados, 20 en proceso de construcción y 20 con sus papeles listos para ser Y veamos si van a estar licitados. realmente los especialistas para eso. Yo creo, y yo creo, Carlos, que nosotros de verdad consideramos objetivamente que invertir esos 1.000 millones en lo que resta del año va a ser prácticamente imposible. Si al mes de abril o mayo, que es la última cifra que conocemos, de esos 1.000 millones de dólares se había ejecutado solo el 7%. Y viene la discusión del presupuesto en Entonces, el mes de septiembre. yo también creo que ahí tampoco se va a poder cumplir con eso que era una promesa y que se financiaba en gran medida con la reforma tributaria. Entonces, por supuesto me preocupa lo que vaya a ocurrir el próximo año, donde sí ya hay que entrar a financiar proyectos y programas que estaban considerados a financiarse con la reforma tributaria, y por lo tanto el llamado del ministro de Hacienda de controlar el gasto público, de priorizar, de focalizar mejor, es algo fundamental, básico, y esperamos que eso se haga y se resuelva bien. Pero volviendo al tema de la economía, yo creo que si despejáramos el tema de la reforma tributaria, y yo creo que el tema del digamos, de los 3 puntos del Producto Interno Bruto no está en discusión. Yo en eso coincido con el senador Monte. O sea, si pudiéramos tener un sistema único, más claro, más sencillo, más vendible al inversionista respecto a los impuestos a la renta, pero al mismo tiempo generáramos los 3 puntos del producto, bienvenido sea. De hecho, las normas antielusión debieran generar aproximadamente, en su minuto se decía 0,5 puntos del producto. Probablemente va a ser más. Y probablemente va a ser más. Este va a ser el efecto Soquimich O sea, Penta. claro, se compensa una recaudación con otra. Creo que en materia de costo de la energía, Chile está teniendo una de las energías más caras del mundo. Y por supuesto, competir así es prácticamente imposible. Y el senador Montes me lo decía antes de entrar aquí al set. ¿Cómo ayudaría que si bajáramos el costo de la energía a que también, independiente de que suba más, suba menos el precio del cobre, ojalá siempre suba más, pero si no subiera tanto, pero bajamos los costos, igualmente podría seguir siendo rentable y conveniente para Chile la producción de cobre. Senador. Entonces tenemos elementos con los cuales hay que trabajar y abocarse para resolverlo favorablemente. Se vienen 2 cosas importantes en septiembre. Se viene esta presentación del presupuesto en el que van a estar trabajando, me imagino, ahí con mucho ahínco. Pero también se viene lo que prometió la presidenta Michelle Bachelet con esta reforma a la Constitución. También en el mismo mes coinciden ambas cosas. Senador Montes, ¿cómo viene esta discusión del presupuesto, que debería ya estar aprobado en noviembre, ¿no? Con todo este escenario complejo. Sí. Con todo lo que hemos conversado, con todos los niveles, con expectativas bajas, con un crecimiento menor, con proyecciones que no se han dado, el 3,6% ya el 2015 no existió. ¿Cómo generamos un 2016 más tranquilo, económicamente hablando? De lo que estaba diciendo José, yo creo que hay que explicarse el origen de ese déficit fiscal, ¿eh? Y si va a ser efectivamente así, porque eso supone un 100% del gasto presupuestado. Este año tenía un presupuesto de inversión muy alto, cerca de 25% de inversión, que es muy alto. Probablemente eso no se va a poder ejecutar completo y eso permite... Yo leí por ahí un estudio que decía que el déficit con ajuste cíclico es 1.1, no es 3. ¿eh? O sea... No, sí, yo hablé de déficit efectivo, el déficit para el presente año, no estructural. Entonces hay que ver cuánto va a ser. ¿Va a haber un alza en el presupuesto? El presupuesto va de todas maneras a tener que incrementarse. ¿Cuánto se va a incrementar? 5, yo calculo 7. que alrededor del 5, ¿eh? Y que es bastante, sobre todo porque partimos de un piso muy alto, que fue el crecimiento de este año. El problema, si, como él dice, si el 5% de incremento logra cubrir todo el incremento que requiere educación, o hay que recortar en otros ministerios, que es bastante grave. Esa es una opción que hay que verla con mucha calma. Yo espero que el 5 alcance y todavía quede un adicional. La gente está preocupada, senador, cuando se habla del presupuesto del próximo año, por ejemplo, en materia de salud, como lo mencionaba el senador García. ¿Va a afectar
a lo que la presidenta prometió, por ejemplo, el 21 de mayo, esto de tener Construcción más de hospitales, hospitales. más especialistas? Mira, aquí se más llegó a un acuerdo cobertura. es que una cosa son los hospitales, que es inversión No, y lo otro es física la y gente que que está tiene un dentro, y que efecto está para atender los multiplicador. hospitales. Ojalá tuviéramos todos los proyectos listos en hospitales. Aquí ocurrió algo que le ocurrió al gobierno anterior también, que llegó el gobierno Piñera y desarmó los equipos. Armar un equipo de inversión y en salud es muy complejo. ¿Pero las platas van a estar en este presupuesto para esa cobertura? Van a estar, porque eso no es todo en un año, sino que son cuotas por año. Entonces los 20 no se gastan todo en el mismo año, sino que se van desde diseño, proyecto, empezar a ejecutar distintas cosas, y van a estar. ¿Ah? Lo que pasa es que hospitales estamos hablando, porque pueden ser hospitales chicos, medianos o grandes. Entonces en día van a ser lo menos costosos y más Con fáciles. especialistas, sin especialistas, con todos los recursos técnicos que se necesitan. Sí, ¿o no? yo represento al de la Florida y ha sido realmente difícil encontrar especialistas. Y aquí tenemos un problema de recursos humanos fuerte. Yo soy aquí partidario de que hay que traer profesionales del exterior. O sea, yo creo que hay que traer de los países donde estén más calificados. Y yo sé, por ejemplo, que en varios países que fueron países socialistas, Checoslovaquia, tienen gente muy calificada en anestesia, anestesiólogos. El tema Hay son que los traer exámenes para poder necesario. convalidar y poder trabajar, que es No, un proceso largo pero también nos y falta complejo. también audacia para enfrentar ciertos temas. Si nosotros sabemos que es trayendo 100 personas expertas en anestesiólogos, anestesistas, no sé cómo se llama, acá hay que traerlo y nosotros por ley vamos a aprobar un fast track para que eso ocurra, porque eso abarata todo. Tenemos ha sido lento los hasta ahora. pabellones ocupan 50% de su capacidad. Senador, Eso, vamos a eso hablar- es algo que no puede ser. Y el argumento que dan es que no hay personas expertas en anestesistas, anestesiólogos. Y Son cuando hay cosas de ese personas tipo. que son más expertas dentro del sistema, muchos también los quieren sacar porque dicen que no están calificados, porque no han podido rendir estos exámenes de convalidación. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a volver en nuestro último bloque hablando ya de lo que va a ser la proyección de la economía para el año 2016 y si es que se van a poder o no, a juicio de ustedes, cumplir con los dineros para las reformas prometidas por el gobierno de Michelle Bachelet. Estamos de vuelta aquí en Hablando de Economía en este capítulo y ya terminando nuestro programa en este último bloque junto a los senadores García y Montes, haciendo una proyección de lo que ustedes han podido vislumbrar durante el 2015, de lo que se viene realmente para el 2016. La proyección de crecimiento ya no va a superar el 2,5, es lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional por lo menos hace algunos días. ¿Cómo entonces logramos recuperar confianza en la ciudadanía, en los empresarios, reactivar la economía, como lo ha dicho la presidenta Michelle Bachelet, y al mismo tiempo asegurar los recursos que se necesitan para cumplir con el programa de gobierno? Senador García. Lo primero quizás porque yo siento que estamos tan deprimidos, incluso andamos en la calle así un poco como que... Hay que repartir litio, dices tú. Sí, porque no perdamos de vista de que la economía está creciendo. Lo más probable es que este año la economía crezca 2,2, 2,3, pero creciendo, no estamos en recesión. Y el mundo está creciendo más que nosotros, 3,3 por ahí. Latinoamérica un poco menos, porque la caída de Brasil repercute significativamente. Chile está creciendo. Menos de lo que necesitamos, menos de lo que quisiéramos, pero está creciendo. Y creo que es bueno que internalicemos eso, porque a veces andamos tan deprimidos y tan tristes y tan cabizbajos que da la impresión de que estuviéramos en recesión y no estamos en recesión. Y creo que infundir dosis de ánimo, de optimismo, contribuye también a que levantemos el ánimo, levantemos el espíritu y salgamos adelante, que es lo que todos deseamos para el país. ¿Y cómo lo hacemos cuando el costo de la vida sube cada día más? Bueno, Y los sueldos se mantienen y el empleo está en 6,6, el sí. desempleo. No hay ninguna duda de que es probable que en los próximos meses nosotros todavía vamos a estar teniendo cifras difíciles, particularmente en el ámbito de la inflación. La inflación 3,5 podría llegar incluso la inflación. en 12 meses sobre 4. En 12 meses sobre 4 todavía. Claro, porque con el precio del dólar, el valor del dólar que sube, hace que por de pronto la propia gasolina sigue subiendo toda la semana, etc. Entonces tenemos ahí una retroalimentación de la inflación de todos los días en realidad.
Claro, la pregunta concreta es cómo lo hacemos, porque me acuerdo un par de gobiernos atrás hubo una campaña que se llamaba Piensa Positivo, que era muy buena, porque aquí en Chile nos falta pensar positivo. Yo soy coach y creo que a la gente le falta todavía internalizar la positividad en la vida. Pero ¿cómo lo hacemos cuando llegamos a fin de mes endeudados hasta el cuello, cuando nos suben el costo de la vida, cuando el empleo está en el desempleo está en 6,6, donde, por ejemplo, los empleos estacionales van disminuyendo, la construcción recién se está reactivando, que es lo que mueve muchas veces el retail? ¿Cómo lo hacemos para poder generar esta confianza y decir, seamos positivos, ayudemos al país a que la economía crezca cuando vemos que en el bolsillo ya no hay plata? Sí, bueno, yo creo que hay que reestudiar, reanalizar la reforma tributaria, porque esa genera dudas, genera incertidumbre, y yo creo que despejando eso podemos abrir un camino de tal manera que se recupere la inversión. En materia de reforma laboral, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo con los actores sociales, con la CUT, con los empresarios, nosotros en el Senado, para tratar de lograr acuerdo. La reforma laboral es muy importante porque si las cifras de desempleo que probablemente vamos a conocer en los próximos días y en las próximas semanas aumentan el desempleo en torno al 7%, al 7,5%, al 8%, va a ser otro desánimo. Y nosotros tenemos que asegurar que haya empleo, tenemos que asegurar de que las personas que salen a buscar trabajo lo encuentren, particularmente los jóvenes. Entonces yo creo que con la reforma laboral hay que ser particularmente cuidadoso de tal manera de no agregar efectos negativos a este clima de incertidumbre que tenemos. ¿Usted está a favor de los acuerdos? Porque el gabinete económico que se está formando es en base a los acuerdos. Por supuesto que hace un par de meses se veían como casi entregarle el alma al diablo, sí. hacer un acuerdo. No, yo creo, esto lo decía don Sergio Díez, que aprovecho de recordarlo porque hace pocos días que partió, pero don Sergio Díez decía, tenemos un solo país y la obligación de cuidarlo. Y yo creo que los grandes acuerdos contribuyen a cuidar nuestro país. Y necesitamos hacer eso. Sin retroexcavadoras, sin botón de pánico, como se ha dicho también en los últimos días, senador Montes. Y sin campaña del terror tampoco. Yo francamente creo que definitivamente las reformas van. O sea, la reforma tributaria en sus aspectos estructurales, que ya decía 3% del PIB, fin de privilegios, norma anticorrupción, eso no va a cambiar. Reforma laboral, mayor equilibrio en lugares de trabajo tiene que haber. Nuestro compromiso es fortalecer la negociación colectiva y por lo tanto permitir el derecho a huelga y no todo este conjunto de cosas que no permiten tener. Esos son datos que nosotros somos el país más atrasado en toda América Latina en esta materia. O sea, comparado con las legislaciones, y explican parte importante de la desigualdad, que es nuestro eje principal. Nuestro objetivo de este gobierno es crear condiciones para disminuir la desigualdad. Bueno, yo creo que ¿qué hay que hacer ahora? Si era su pregunta hace un rato. Claro. Yo creo que en el corto plazo hay que, por un lado, apuntar a cosas más de fondo y por otro lado, activar ahora. ¿Cómo? El plan de inversión conocido en vivienda, estamos construyendo 50.000 viviendas para el momento de eventual caída del empleo, que tengamos ya 30 o 40.000 empleos por este lado con efectos multiplicadores. Es muy importante en obras públicas no detenerlo. A mí me preocupa mucho una señal que dio la Dirección de Presupuesto al Ministerio de Obras Públicas de una caída de 5 puntos en el presupuesto de inversión. Eso sería muy malo. Que habían cosas que no se van a construir que se habían también anunciado. Sí, a mí me parece que eso es parte de la discusión que tenemos ahora, porque tiene que además Obras Públicas ejecuta su presupuesto de inversión. Y el que mueve realmente. No, además que si tú le dices a este año 5 puntos para el próximo, no puede iniciar inversiones que no va a poder continuar. Entonces es muy grave la señal. En tercer lugar, que todo esto del FNR, todos estos fondos, que son hartos fondos, el efecto espejo de Transantiago, ahí se requiere buscar una manera de inversión distinta, porque es muy lento todo. O sea, desde que se concibe algo, teniendo los recursos, la traducción en obra, se requiere este año avanzar. En el caso de educación, que tiene un tremendo presupuesto de inversión, ¿qué se avanzó para la reforma estructural ahora este año? Se llegó a 1.800 colegios haciendo mejoras de distinto tipo. Yo creo que eso es importante y hay que terminar. Usted sabe que todavía tenemos colegios con letrina. Tenemos 81 colegios con letrina todavía. Eso estaba corrigiendo ahora. Bueno, en el caso de salud, todo lo que se pueda. O sea, yo estaba viendo por qué está atrasado el Barros Luco. ¿Por qué está atrasado el Barros Luco? ¿Por qué está atrasado también El Salvador, que está concesionado? Entonces, todas esas cosas se requiere un equipo que vaya resolviendo eso lo antes posible. Y además yo creo que capacitación debería ser algo de mucho movimiento ahora. Pero le insisto, todo esto junto a medidas más de fondo. Cuando ¿son las personas que están a cargo las que van a llevar a esta reactivación? Me refiero al ministro del Interior, Jorge Burgos, que ahora además ha dado una señal porque va a ir al Chile Day a Londres.
Primera vez que un ministro del Interior acompaña a una feria financiera, económica importante. Eso va a tener que evaluarlo el Congreso, yo creo. Si le damos la pasada. Si le dan permiso. No, es que él es amigo nuestro, entonces por eso le hacemos broma. Bueno, pero son las personas que usted cree, al margen que sean los amigos de ustedes, que van a poder generar esta confianza, que van a hacer que la gente nuevamente crea en el gobierno. Pero todo el mundo que ha estado afuera y que circula dice que la gente sigue creyendo en Chile, si eso es parte del mito, ¿no es cierto? Si nos ven que estamos creciendo, cuando ven a Argentina que está en negativo, Brasil es negativo, Venezuela es negativo, sí, y nosotros para arriba. Y Perú está en una situación parecida a nosotros, lo que pasa es que Perú se nos está anticipando en algo. Ellos ya sacaron la conclusión de que no se va a poder crecer igual y están haciendo un conjunto de acciones orientadas a darle densidad a la economía para producir valor, para agregar valor. Y la verdad que tengamos cuidado, si esto nosotros no nos podemos quedar atrás en esto y tenemos que ver qué es lo apropiado para nosotros, que no es lo mismo para ellos. A mí me parece que cuando se optó por lo forestal, en otra coyuntura, fue independiente del procedimiento, pero fue una opción correcta. Cuando se optó por la frutícola fue opción correcta, por el salmón. Nos falta tomar decisiones que no son solo de los privados. Estas son decisiones públicas, privadas, y hay que crear incentivos apropiados. Yo creo que nos falta un Estado que se sale de esta visión del Estado tan circunscrita a subsidiario. Si lo que no ocurre, se requiere un acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo creo que tenemos que hacerlo. Yo creo que nosotros dos nos ponemos a discutir qué hace el Estado en el sector de la energía solar, por ejemplo. Vamos a estar de acuerdo que hay que crear una empresa pública de ciertas características. ¿Se requiere más productividad quizás en el Estado? Es que productividad e inversión. Y en el caso de, por ejemplo, tratamiento de residuos, nosotros todavía no tenemos ninguna planta de tratamiento y procesamiento de residuos, ¿sí? O sea, tenemos unas cosas muy pequeñas. Es un campo que tenemos que desarrollar. En varios países latinoamericanos ya están produciendo energía a propósito de los residuos. Y en la zona que él representa, o sea, ¿cómo se llama? Padre de las Casas. En la Padre de las Casas está todo listo, el proyecto estudiado, está todo. Falta la decisión de decir aquí nos jugamos porque va a haber una capacidad de procesar que abastecer de energía a Padre de las Casas. Es decir, actitud, productividad e inversión. Una actitud del Estado público en el sentido no del aparato burocrático, es una relación público-privada distinta. No basta con dar confianza en el sentido de que no va a ocurrir nada en ciertas otras variables. Hay que también, y eso creo que va a dar mucha confianza, si se da el Estado decidido en esto, eso va a generar confianza en los privados y en el país. Bueno, para generar confianza hay que cumplir los compromisos, eso es inversamente proporcional el uno del otro. Senador García, ya estamos terminando, me gustaría preguntarle sobre lo que decía el senador Montes hace un rato, de que la expectativa para que la economía crezca, se reactive a mediano y largo plazo son las exportaciones, pero hoy uno de los sectores más golpeados y con menos confianza en el empresariado es la agricultura. ¿Cómo hacemos la relación para que generemos la confianza, para que estén las inversiones que se necesitan, para que enfrentemos los eventos meteorológicos, climatológicos que hemos vivido y podamos mantener un sector agrícola fortalecido para que nos ayude con estas exportaciones? Es que yo creo que también en el país tenemos que tener una actitud más constructiva, voy a decir, una actitud que nos permita mirar las cosas con un criterio más constructivo, más positivo. A ver, agricultura. Claramente estamos siendo afectados por el cambio climático. Zonas como la región de la Araucanía, donde la abundancia de lluvias era lo natural, hoy día tenemos primaveras muy secas, veranos extendidos sumamente secos, y por lo tanto, para que la agricultura y la región de la Araucanía, que es el granero de Chile, continúe siéndolo, requerimos inversión en riego, así de claro. Y también parte de la región del Biobío. Inversión en el río de la Araucanía, jamás se nos ocurrió. Jamás se nos hubiera ocurrido, exactamente, exactamente. Pero cuando hablamos de que hay que hacer un embalse, porque nosotros tenemos además acumulación de agua, lluvia, nosotros estamos teniendo un año relativamente normal en cuanto a lluvia, pero cuando hablamos de embalse, inmediatamente surgen muchas comunidades con razones, yo no digo que no tengan razón, a oponerse a cualquier forma, a cualquier tipo de embalse. Porque afecta el paisaje, porque afecta emprendimiento, y es verdad, pero ahí tiene que haber un mayor esfuerzo, estoy de acuerdo con el senador Montes, público y privado, de tal manera de que esas diferencias las podamos construir, las podamos transformar en energía positiva. Hagamos el embalse de tal manera que ganen todos, y reguemos cuando tenemos la primavera seca, cuando tenemos un verano seco y tenemos miles de personas en los sectores rurales, comunidades indígenas que ni siquiera tienen agua para beber. Entonces, pero si nos oponemos a todo,
vamos a tener un país oscuro, vamos a tener un país con energía sumamente cara, independiente de que absolutamente de acuerdo en explorar inversión en energía solar. En eso no hay ninguna duda, Chile tiene una ventaja comparativa gigantesca. Y afortunadamente también la tecnología nos está ayudando, porque hasta hace un poco tiempo atrás la energía solar era fácil captarla, pero no guardarla. Hoy día ya hay tecnología que está permitiendo guardarla, entiendo que no por más de 24 horas tampoco, pero esos son procesos, y en la medida que podamos guardar energía solar, inyectarla al sistema interconectado, podemos disminuir significativamente los costos de la energía, que en mi opinión es también uno de los cuellos de botella que tiene nuestra economía. Bien, hemos conversado casi una hora de este tema económico, un tema apasionante sin duda, con ganas de poder seguir reencontrándonos en otros capítulos para ver cómo va avanzando el tema. Sin duda, senadores, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de mirada, hay que tener una visión distinta, como dijo usted, con actitud, con productividad, con inversión, pero también mirando qué es lo que nos puede hacer en un futuro económicamente mucho más rentable y no solo trabajando en la coyuntura actual. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hablando Muchas Hoy. gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este capítulo.